Levítico ocupa un lugar central en los 5 libros de Moisés, flanqueado por Génesis y Éxodo por un lado, y por Números y Deuteronomio por el otro. Así como el santuario era el centro del culto de Israel, también el libro de Levítico contiene el meollo de la instrucción dada respecto de aquel culto. Es el Evangelio en embrión. Con él puede comprenderse mejor el Nuevo Testamento. Sin él, algunas partes de los evangelios y de las epístolas están envueltas en oscuridad y tinieblas. Entonces, el libro de Levítico debe ocupar su lugar legítimo en el armazón de las verdades que deben predicarse. El cuerpo humano necesita alimentación. La comida es indispensable para el sostenimiento de la vida. Pero, ¿quién determina qué es lo que exactamente debemos comer para preservar la vida? ¿Es lo mismo comer que alimentarse? Desde que somos niños, nuestros padres nos han dado alimento y comida para sostenernos. A través de lo que ellos nos han enseñado, hemos desarrollado nuestros gustos. Pero cuando ya somos independientes, cuando formamos nuestro propio hogar, entonces empezamos a practicar un estilo de vida y una alimentación de acuerdo a nuestro propio criterio. Muchas veces el criterio del ser humano no es siempre el mejor. Vivimos en una sociedad comercializada, donde parece que lo más importante no es la salud del ser humano, sino cuánto puede una persona pagar por un producto. Por lo tanto, las empresas ya no piensan en el bienestar social, sino en el crecimiento económico de sus industrias. Esa es la sociedad donde estamos viviendo. En el ambiente cristiano, el tema de la alimentación es un tema importante. Dios creó al mundo en 6 días. Y en ese periodo de 6 días, Dios estableció un orden. Dios le dijo al ser humano: de todo árbol del huerto podrás comer. El ser humano debía alimentarse de cosas naturales. El consumo de carnes no formaba parte de la dieta del ser humano. Fue después del pecado, incluso después del diluvio, cuando Dios consintió que el hombre se alimentase de animales. Esto claramente debe tener también ciertas restricciones. En el libro de Génesis vemos la clasificación de lo que Noé entendía por animales limpios y animales inmundos. Hoy, en Esperanza, hemos llegado al capítulo número 11 del libro de Levítico. Un capítulo que nos muestra la instrucción de Dios con respecto a nuestro régimen alimenticio. Pero no falta dentro del cristianismo quien diga que el libro de Levítico, junto con varios libros o todos los libros del Antiguo Testamento, eran del Antiguo Pacto para Israel. Hoy nosotros vivimos en el Nuevo Pacto. Y aunque nos estamos preparando para la venida de Cristo, pareciera que el sistema alimenticio que estamos llevando es totalmente contrario a lo que Dios estableció en el Edén. Cristianos de diferentes denominaciones se han dejado llevar por sus gustos y por sus deseos en los hábitos alimenticios, que son perjudiciales para la salud. Y lo más irónico de todo es que estas mismas denominaciones cristianas reclaman la sanidad a cuerpos enfermos, cuerpos que se han enfermado por el mal estilo de vida. Incluso algunos han citado textos del Nuevo Testamento para apoyar el libertinaje en las cosas que introducimos a nuestro cuerpo. Hoy quiero comenzar leyendo algunos pasajes del Nuevo Testamento que son utilizados erróneamente para tratar de defender nuestras tendencias inclinadas hacia la violación de las leyes naturales. El apóstol Pablo dijo: si tú comes, si tú bebes o si haces cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Quiero leer lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo en el capítulo 4, versículos del 1 al 5. Y voy a leer todo ese contexto de estos 5 versículos porque eso nos va a ayudar a entender el capítulo 11 de Levítico y cómo podemos aplicarlo a nuestro cristianismo que se está preparando para tener un encuentro con el Señor Jesús
cuando venga en las nubes de los cielos. El apóstol Pablo dice, 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, el Espíritu dice claramente que en el último tiempo, en los tiempos finales, algunos se apartarán de la fe. Quiere decir que estuvieron en el pueblo de Dios y se apartaron por diferentes circunstancias, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Se acuerdan en el capítulo 10? Que Nadab y Abiú, motivados por la efervescencia de las bebidas embriagantes, ofrecieron fuego extraño y no pudieron discernir entre lo santo y lo común. Entonces, en el tiempo final, algunos apostatarán y tendrán cauterizada la conciencia. Dice el versículo número 3, prohibirán casarse. Los que apostatan prohíben casarse. Por eso es que hoy existe el concubinato o las relaciones libres, donde no tenemos compromiso y si no nos va bien nos separamos y lo intentamos con otras personas. Esto lo expresa aquí la Escritura de aquellos que alguna vez profesaron fe y ya no la profesan. Son como el resto del mundo, son como aquellos que no entienden, dejaron de ser hombres y mujeres espirituales para convertirse en personas naturales, llevados e inclinados simplemente por sus deseos, por sus pasiones, por sus gustos. Prohibirán casarse y dice el versículo, y mandarán a abstenerse de alimentos, dice alimentos. Notemos la diferencia entre alimento y comida. El alimento claramente nutre el organismo. La comida sencillamente satisface una necesidad momentánea. Me siento vacío y ahora ya estoy satisfecho, pero no quiere decir que esté alimentado. En los postreros tiempos mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Y yo quiero preguntarte, ¿qué creó Dios para alimentarnos? ¿Qué creó? ¿Frutas, legumbres, hortalizas, plantas o animales? Claramente en el Edén los animales no se comían, porque Dios creó los animales para la recreación y el disfrute del ser humano de poder cuidar lo que Dios había creado y le había dado vida. Por lo tanto, en el último tiempo se prohibirá comer alimentos que Dios creó por aquellos cuya conciencia cauterizada se han apartado de la fe. Y algo interesante que dice aquí es que el apóstol Pablo expresa para que con agradecimiento participen de ellos los fieles que conocen la verdad. Los fieles que conocen la verdad tienen un régimen alimenticio muy diferente al resto del mundo. Comen alimentos que Dios creó, adoptan una dieta diferente al resto del mundo, que se alimenta un día de carne, un día de pollo, otro día de pescado y vuelve así sucesivamente, y donde en el plato que no haya una presa o un pedazo de carne, pareciera que para ellos no es comida, no es alimento, es como una ofensa. Y aunque hoy el vegetarianismo ha crecido progresivamente, todavía hay muchas personas dentro del cristianismo que no han podido adaptarse a la dieta que Dios creó, porque todo lo que Dios creó es bueno. Claro, todo lo que Dios creó es bueno, pero la palabra todo incluye todo. Si yo digo todo, es todo. Por lo tanto, el contexto me dice a mí las limitantes de ese todo. Todo es bueno, todo lo que Dios creó como alimento. Si yo le añado todo como una excusa para seguir consumiendo carne animal a mi manera, entonces no hay límite para ningún tipo de animal. Y vuelve la pregunta inicial: ¿quién determina lo que tú y yo comemos como alimento? ¿Quién lo determina? Mi gusto, mi tendencia, mis deseos, o lo que Dios establece. ¿Quién determina? ¿Quién determina de que la vaca, el cerdo o la gallina se pueden comer? ¿Y quién determina que el caballo, el perro, el gato, la culebra no se pueden comer, aun cuando haya lugares y personas que consumen este tipo de animales, pero está mal visto por la sociedad? Tiene entonces que haber una limitante para el ser humano. ¿Qué animales se comen y qué animales no se deben comer? Si los animales que consumimos están aceptados por Dios o Dios los rechaza, ¿y por qué los rechaza?
Aquí sigue diciendo el versículo, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada se ha de desechar si se toma con acción de gracias. Pero vuelvo otra vez a decir que el todo debe tener un contexto. Dice el versículo 5, porque queda santificado por la palabra de Dios y por la oración. Si tú eres cristiano, si tú vas a alguna denominación religiosa, participas de un culto, de una iglesia, ¿tú crees que Dios se agrada de que podamos nosotros orarle para que bendiga algo que Él no aceptó por la palabra? El texto dice, porque por la palabra y por la oración, Dios va a bendecir solamente lo que Él aprueba en su palabra. Y ahí llegamos entonces al capítulo número 11 del libro de Levítico, donde es Dios quien pone los parámetros de la alimentación y el consumo de carnes para el cuerpo humano. Originalmente el ser humano no comía carnes de ningún animal. Fue el pecado lo que produjo que el ser humano empezase a distorsionar su dieta. Y ya este pueblo de Israel, que venía de estar 400 años en Egipto y que habían pasado muchas generaciones, ahora vemos un Israel que está acostumbrado a comer carne. Y cuando uno empieza a leer los versículos del capítulo 11 de Levítico, se da cuenta que hay una clasificación de animales. Animales terrestres, animales acuáticos, aves, reptiles. Y simplemente estos animales que se mencionan son representativos de los diferentes géneros de animales. Dios no iba a dar la lista detallada de todos los animales que se podían o no se podían comer. Dio unos parámetros esperando que el hombre espiritual, que entiende todas las cosas, supiese entender que tiene limitaciones. Este pueblo de Israel iba a consumir carnes de animales y Dios puso ciertas restricciones porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y Dios, quien creó los animales, sabe los componentes físicos que tiene cada uno de estos seres creados por el Señor. Todos son perjudiciales, pero unos en mayor cantidad. Por eso dice el versículo 1, el Señor dijo a Moisés y a Aarón, di a los israelitas de los animales terrestres, estos son los primeros que se mencionan, estos podréis comer cualquier animal rumiante de pezuña hendida. Rumiante de pezuña hendida. Deben tener estas dos características. ¿Qué es la pezuña hendida? Bueno, usted mírele la pata a un cerdo, por ejemplo. La pata a un cerdo, esa es la pezuña hendida del cerdo. Pero el cerdo no se come, claro, porque el cerdo no rumea. Rumiar es masticar el alimento. Por lo tanto, debían tener las dos características, la vaca, el toro, el chivo, la oveja, la cabra, todos ellos tienen la pezuña hendida. Animales como el burro o el caballo tienen casco. Animales como el perro, como el gato, como el conejo, tienen pata. Muchos de estos animales no se mencionan en la Escritura, pero la gente no se los come, o por lo menos es mal visto comerse este tipo de animales. En el caso de los animales terrestres, Dios pone 4 restricciones directas: el camello, el tejón, que en algunas versiones es llamado el conejo, la liebre y por supuesto el cerdo. El cerdo. Cuando a veces se habla del consumo de animales, solamente se menciona a los cerdos, aunque claramente el cerdo era un animal despreciable para el consumo humano. Era tan despreciable para el consumo humano que parece que en Israel había gente que los comercializaba, y en la región de Gadara, cuando había un hombre endemoniado, el Señor liberó a este hombre de estos demonios e hizo que más de 2000 cerdos se despeñaran y se murieran. Para el Señor Jesús era de más valor una sola persona que esos 2000 cerdos que murieron en ese peñasco y cayeron al agua y se ahogaron todos. No es apto el cerdo para el consumo humano, aunque sea quizás agradable al gusto, pero cuán perjudicial es
para nuestro cuerpo, igual como lo es el camello, el tejón, la liebre, el conejo, el perro, el gato, la culebra, el sapo. Todos esos animales son perjudiciales para nuestra salud, aun cuando haya personas que les guste, pero no son aceptables por el Señor. También se mencionan los animales acuáticos, versículo 9. De todos los animales acuáticos del mar o del río podréis comer todos los que tienen dos características, aletas y escamas, pero los reptiles y animales acuáticos que no tienen aleta ni escamas, los tendréis en abominación, serán abominables, no comeréis su carne y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo animal acuático que no tenga aleta y escama, lo tendréis por abominación. Qué triste que hay cristianos que no le prestan atención a este mensaje. Piensan que es un legalismo y después cuando están enfermos están diciéndole al Señor que por favor los sane cuando ellos mismos han causado la enfermedad en su cuerpo, ya sea por ignorancia o conscientemente. Dios no puede sanar un cuerpo que persiste en violar las leyes que Él estableció para el beneficio de nuestra salud. Dios ha establecido leyes saludables y si por alguna razón, por tu gusto, porque no has podido dejarlo, sigues consumiendo carne de animal sabiendo que eso va destruyendo tu cuerpo poco a poco, por lo menos come lo que Dios permitió para que de esa manera no seas abominable a los ojos del Señor. No tiene nada que ver el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz con el hecho de que ahora yo pueda comer todo lo que a mí me plazca. Y ya lo voy a mostrar con algunos textos de las cartas del apóstol Pablo. Después se hace, dice el versículo 13, se hace mención de las aves limpias y las aves impuras. Y aquí hay una descripción de 20 aves. De las aves, estas tendréis en abominación y no las comeréis. Serán abominables el águila, el quebrantahueso, el azor, el milano, el gallinazo, con todas sus variedades, el cuervo y sus especies, el avestruz, la lechuza, la gaviota y toda especie de gavilán, el búho, el zorzomujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña y toda especie de garza, la abubilla y el murciélago. ¿Por qué Dios hace mención de estos animales? Posiblemente porque había alguien alrededor de Israel en las costumbres antiguas, en Egipto, o según lo que ellos habían visto, parece ser que había gente que se comía estos animales. Hoy es mal visto. Sin embargo, no descarto que haya alguien que pueda comerse un tipo de estos animales, que son la mayoría de ellos animales de rapiña. Así como existen animales acuáticos que se encargan de limpiar la suciedad de las aguas como el bagre, también hay animales terrestres como el cerdo que se encargan de comer suciedad de las aves. Entonces estarían todos estos animales, también el pato, estos animales palmípedos que sencillamente no fueron aprobados para el consumo del ser humano. Después se habla de reptiles e insectos. Abominaréis todo insecto que ande sobre 4 patas, pero de los insectos alados que andan sobre sus 4 patas podréis comer los que tienen además otras patas para saltar con ellas. Y se menciona en el versículo 22, de estos podréis comer la langosta y sus especies, el langostín, el argón y el jagab. Ahora, la mayoría de estos animales no los conocemos. Tendríamos que poner una imagen en la pantalla para poder tratar de identificar a estos animales. Quizás al que más podemos identificar sea la langosta, que es un saltamonte grande, que es un animal que viaja en manada y destruye las cosechas. Sin embargo, nosotros podemos deducir de que también existe un animal llamado langosta que es marino, y esto no entra en esta lista. Esos animales, los que llaman mariscos o delicateces del mar, en realidad son insectos marinos que están también prohibidos, no se deben comer. No forman parte de la dieta del ser humano, aunque sean costosos y difíciles de conseguir, y algunos los llamen deliciosos, estos animales no se comen. Juan el Bautista se describe como que era una persona que comía langostas y miel silvestre. ¿Pero realmente Juan Bautista comía langostas? Hay quienes piensan que a pesar de la costumbre de muchos en el tiempo antiguo, incluso en Israel,
comer langostas, que no era considerado malo, se cree que en realidad Juan Bautista no comía animales, sino que había adoptado una dieta vegetariana. Hay una planta que se llama la planta de algarrobo, que tiene como unas pequeñas ramitas que tienen unas semillas internas y tenían la forma verde de una langosta pegada en la planta y por eso se le llamaba así. Sin embargo, algunos han creído que no hay fundamento con respecto a que Juan Bautista adoptara una dieta vegetariana. Pero aquí vemos que, al parecer, la langosta podía ser comible. Sin embargo, tú no ves a nadie ahorita que vaya al mercado buscando saltamontes o langostas para comer, porque hay algo en la conciencia que nos dice que no se debe hacer. Y después, a partir del versículo 27, se hace mención a lo que se debe hacer con los cuerpos muertos de estos animales, o si algún animal moría dentro de la casa, cómo ellos tenían que hacer para tratar de evitar la impureza dentro del hogar, porque no tenían los medios o los artículos de limpieza para poder desinfectar ciertos lugares. Era peligroso tener un animal de esto. Dice, de todos los animales cuadrúpedos tendréis por impuro los que caminan sobre las plantas de sus pies. Ya a partir del versículo 44 el Señor dice, yo soy el Señor vuestro Dios, por eso os santificaréis y seréis santos. Imagínense que la santificación también incluye el régimen alimenticio. Porque yo soy santo, dice el Señor. Así no os ensuciéis con ningún reptil, porque yo soy el Señor que os hago subir de Egipto para ser vuestro Dios. Sed pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de los animales, de las aves y de todo ser acuático y de todo reptil, para que distingáis entre lo puro y lo impuro, entre los animales que se pueden comer y entre los que no se pueden comer. ¿Quién dio esta instrucción? ¿Moisés o la dio Dios? ¿Para quién se la dio? ¿Solo para el pueblo de Israel o para el resto del mundo? ¿A quién vino Cristo a salvar? ¿Solo a los judíos o al mundo entero? La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea y crea en sus palabras no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, seguramente tú podrás sacarme la imagen que pueden ver en la pantalla. La visión del apóstol Pedro, donde vio un montón de animales de rapiña, cuadrúpedos, aves, y Dios le dijo, Pedro, mata y come. El contexto me dice que en la visión, que la vio no una vez, sino varias veces, Pedro se asombró y decía, Señor, nunca tal cosa he comido. Y el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que Dios ha santificado. Pero cuando tú lees todo el relato del libro de Hechos, te das cuenta que se le llamaba animal inmundo a aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. Y cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, dijo, ahora entiendo lo que el Señor me decía en visión, que no llames inmundo lo que yo he santificado. Pero vamos aún más. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo número 14, versículo 1 en adelante, el apóstol Pablo dice lo siguiente, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, utiliza la palabra opiniones, y lo que dice Levítico 11 son fundamentos, son dos cosas muy diferentes, porque uno cree, porque uno cree que puede comer de todo. Hay cristianos que piensan que pueden comer de todo, creen, aseveran que pueden comer de todo. Otro que es débil, come solo vegetales. Entonces el fuerte dice, estoy fuerte, yo tengo la libertad de comer, yo creo que yo puedo comer de todo, pero en realidad, según lo que acabamos de leer en Levíticos 11, ¿podemos comer de todo? Según lo que leímos del mismo apóstol Pablo en la carta a Timoteo, ¿podemos comer de todo? Entonces, el débil que come vegetales, ¿quién es? Aquella persona que reconoce su debilidad, aquella persona que entiende que no puede confiar en sí mismo, sino que necesita fortalecerse en el Señor, debe adoptar un régimen alimenticio diferente. El que se cree que es fuerte,
come de todo. El que come de todo no menosprecia al que no come. Todavía tiene que aprender muchas cosas. Y el que no come, no condene al que come, porque Dios lo ha recibido. Y me gusta mucho porque el apóstol Pablo dice lo siguiente, versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que en sí nada es impuro, pero estamos hablando de los cristianos que conocen la verdad. En sí nada es impuro. Pero si uno piensa que algo es impuro, para él es impuro. Mira, Dios creó los animales buenos en gran manera, pero no los creó para comer. Y cuando yo tomo conciencia de que Dios estableció una ley, entonces ya no estoy en la ignorancia y por lo tanto no debo hacer lo que a mí me gusta, sino lo que Dios pide. Y si por tomar cierta clase de comida tu hermano se desmoraliza, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. No deis lugar a que se hable mal de lo que consideráis bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Pablo está diciendo que yo no debo defender una posición personal o un gusto personal, sino que yo debo concentrarme, no es que la comida sea lo principal, que no la comida no sea el tema de discusión. Lo principal es que yo esté dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Y si tú estás dispuesto a hacer la voluntad del Señor, tú harás lo que Dios pide. Y Dios da una orden en Levítico capítulo 11 que no era solo para los judíos ni para los sacerdotes, sino para todo aquel que creyese en Él. Y por último, quiero leer 7 consejos que conseguí en este libro llamado Testimonios para la Iglesia, tomo 2. En la página 56 en adelante, la sierva del Señor hace 7 declaraciones que me parecieron importantes. Número 1. Los que profesan estar preparándose para la traslación a la patria celestial no deberían ser carnívoros. Número 2. Estamos compuestos de lo que comemos. Y si subsistimos en gran medida gracias a la carne de animales muertos, participaremos de su naturaleza, seremos como los animales. Consejo número 3. Es imposible que quienes hacen copioso consumo de carne tengan un cerebro despejado y un intelecto activo. Consejo número 4. El consumo de carne tiende a hacer tosco el cuerpo y embota las finas sensibilidades de la mente. El pueblo que se está preparando para ser santo y puro, como dice Levíticos número 11, que Dios es santo y espera que seamos santos con Él. El pueblo que está preparándose para ser santo, puro y refinado y ser introducido en la compañía de los ángeles celestiales, habrá de continuar quitando la vida de seres creados por Dios para sustentarse con su carne y considerarla como un lujo. Por lo que el Señor me ha mostrado, dice la sierva, habrá que cambiar ese orden de cosas y el pueblo de Dios ejercerá templanza en todas las cosas. Consejo número 5. El peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne. Las facultades intelectuales, morales y físicas quedan perjudicadas por el consumo habitual de carne. El comer carne trastorna el organismo, anubla el intelecto y embota las sensibilidades morales. Consejo número 6. El deber que se desprende de esto es que tenemos que preservar el cuerpo en la mejor condición de salud posible para que podamos cumplir el siguiente requisito. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y el último consejo que da la sierva del Señor en Testimonios tomo 2 es: necesitáis mentes claras y enérgicas para apreciar el carácter excelso de la verdad, para valorar la expiación y estimar debidamente las cosas eternas. Si seguís una conducta equivocada y erróneos hábitos de comer y por ellos debilitáis las facultades intelectuales, no estimáis la salvación y la vida eterna
como para que os inspire a conformar vuestras vidas con la de Cristo, ni hacéis los esfuerzos fervorosos y abnegados para conformaros con la voluntad de Dios que su palabra requiere, y que necesitáis para que se os dé la idoneidad moral que merecerá el toque final de la inmortalidad. Por lo tanto, mi querido hermano y amigo, no es casualidad de que estos consejos de salud del Levítico capítulo 11 estén en el mismo libro donde se presentan las funciones ministeriales. Si era importante para los sacerdotes tener una rigurosa ley que le permitiese a ellos cuidar su cuerpo y abstenerse de animales inmundos, ese mensaje también es para nosotros el día de hoy. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a que nos entreguemos al Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1, en el mismo Romanos donde habla de los débiles y de los fuertes, los que comen carne y los que comen vegetales, dice: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo vas a comer de ahora en adelante? ¿Por tus gustos, por tus inclinaciones o porque realmente quieres cuidar tu cuerpo porque es templo del Espíritu Santo? Yo creo que el momento es propicio para entregarle nuestra vida a Dios y decirle: Señor, ayúdame a cambiar mis gustos erróneos. Yo sé que no me voy a salvar por comer o no comer, pero te voy a agradar a ti porque me estoy preparando para vivir en la patria celestial. No podemos seguir apoyando la muerte de más y más animales. Estamos destruyendo la creación de Dios en la tierra nueva. Si nosotros no cambiamos los hábitos aquí alimenticios, en la tierra nueva no vamos a disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Mejor dicho, no vamos a entrar a la patria celestial. Necesitamos depender de Cristo y no de nosotros. Y si somos débiles porque comemos vegetales, somos débiles que nos fortalecemos en la fuerza que Cristo nos da. Como dice el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos débiles, pero el Señor es nuestra ayuda y por eso necesitamos de Él. Vamos a orar. Querido y amante Padre, necesitamos de ti. Necesitamos que tú nos instruyes, nos capacites y transformes nuestros pensamientos para hacer todas las cosas conforme a tu voluntad. Tenemos que doblegar nuestros gustos. Tenemos que entregar nuestra debilidad a ti para que tú seas nuestra fortaleza. Gracias porque nos amas y nos instruyes y nos permites entender que todo lo que tú has creado es bueno si se toma con acción de gracia, de acuerdo a tu palabra y por la oración, que queda santificado porque tú le has dado tu sello de aprobación, porque has dado la dieta perfecta para el cuidado de nuestro cuerpo, donde no hay cabida para la enfermedad, cuando hacemos conforme a lo que tú has escrito. Gracias porque nos amas y nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Y bien, la invitación es para mañana cuando continuaremos este recorrido explicativo por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez. No olvides suscríbete ahora y activa las notificaciones, que pronto estaremos terminando el libro de Levítico para comenzar una nueva etapa con un nuevo libro de la Biblia. Así que comparte estos videos con otras personas para que juntos sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Que Él te bendiga. Nos vemos el día de mañana.